Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. A continuación vamos a hablar sobre el empleo de la instrucción heurística en el tratamiento de la asociación de indicaciones con carácter algorítmico. Los integrantes del grupo son María Fernanda Piña, Gabriela Estefanía Ochoa, Anderson Damián Encalada y Edgar Fernando Andrade Flor. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre la heurística. Nos dice que es una disciplina científica que es relativamente joven. Además nos dice que está ligada con la resolución de problemas. Como introducción tenemos que se trabaja mucho y con más insistencia los procedimientos algorítmicos, aunque la tendencia general en estas clases es darle directamente a los estudiantes sin elaborarlos con ellos y sin socializarlos, lo que provoca que la clase se vuelva mecánica y que no se pueda dar un algorítmico para cada estudiante, que sería lo ideal para cumplir con los objetivos y la finalidad de los algorítmicos. En la enseñanza de las matemáticas nos dice que los elementos heurísticos son de gran aplicación y se pueden vincular con todas sus situaciones típicas. Existen dos tipos de procedimientos de solución, que son la heurística y el algorítmico. Ambos tienen como finalidad la resolución de ejercicios y de problemas, aunque tienen sus diferencias. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo se puede emplear la instrucción heurística en la elaboración o en la socialización de procedimientos algorítmicos dentro de la disciplina geométrica. De qué trata la introducción heurística. Empecemos primero entendiendo dos puntos esenciales. Primero es que la introducción heurística es esencial para formar profesionales de matemáticas y de computación, tanto en el transcurso de su carrera como después de ella, en su vida profesional. Otro punto importante es que es mucho más fácil llegar a la solución de un problema a través de algoritmos, como tenemos, por ejemplo, los diversos tipos de ejercicios de enseñanza que nos muestra el álgebra a través de diferentes algoritmos de pequeños pasos, de pequeños sucesos, es mucho más fácil llegar a la solución. En 1945 apareció un autor que se conoce como Polya, es un autor húngaro, que nos presentó la obra conocida como Cómo plantear y resolver problemas. Gracias a este autor es que se conocieron dos etapas de la heurística. Una etapa que es antes de Polya y después de Polya. Y gracias a este autor es que surge esta pregunta que debe ser esencial, que es ¿a qué se llama problema? Y para considerarlo un problema tenemos que tener claro dos temas esenciales. Primero, para considerar un problema, la vía de la solución debe ser desconocida, porque si es que conocemos cuál es la vía para solucionar dicho problema, ya no es un problema, ya que mediante esa vía llegaríamos fácilmente a una solución. Pero un problema es algo que se debe ir construyendo. ¿Cómo voy a saber cuál es la solución? ¿Cómo puedo buscar la solución de distinta manera? Otro tipo de paso para que se conozca un problema y para que se solucione dicho problema es que el individuo quiera resolver el problema. Mientras que el individuo no quiera resolver el problema, no se puede encontrar dicha solución. Tenemos que tener también claro dos conceptos. Primero, algoritmo, recordemos que es el sistema de operaciones para la solución de un problema. Algoritmo va a ser el sistema de operaciones para la solución del problema, mientras que el proceso algorítmico va a ser la solución de una tarea según el algoritmo dado. Entonces, algoritmo va a ser un sistema que nos van a dar de diversas operaciones para resolver un problema. Base a esto, escogemos un algoritmo. Escogemos un sistema de operaciones, un algoritmo, y vamos a buscar la solución mediante el algoritmo escogido. Entonces, eso lo vamos a conocer como proceso algorítmico. Pero recordemos este paso muy importante, este punto muy importante.
No todas las indicaciones pueden ser algorítmicas, aunque se consideran procedimientos heurísticos. ¿Por qué no pueden ser todas algorítmicas? Porque existen algunas que son indeterminadas. Entonces, hay que analizar también para saber cuál es un proceso algorítmico. Pues es mucho más fácil, pero hay que analizar cuál solución se puede llegar a través de este proceso. Dentro de esto tenemos que tener claro el proceso de comunicación en las clases de las matemáticas. Es muy esencial una adecuada comunicación tanto dentro de los estudiantes como del docente. Los estudiantes y los docentes tienen que tener una comunicación muy buena, muy adecuada, mediante formulación de preguntas. Preguntas que no provoquen estrés, que no provoquen tensión, sino más bien provoquen creatividad y curiosidad en el estudiante y el afán del profesor de responder dichas preguntas o ayudar a buscar solución a dicho problema a los estudiantes. Vamos, para la formulación de pregunta vamos a tener presente los siguientes pasos. Primero, la significación de la pregunta en la enseñanza. ¿Qué tipo de significado tiene dicha pregunta? ¿Qué tipo de pregunta se está empleando? El maestro debe tener un énfasis, una creatividad para realizar este tipo de preguntas que capten la atención del estudiante. Y el estudiante debe tener la habilidad también para poder formular preguntas y así poder buscar una solución. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la sucesión de indicaciones con carácter algorítmico. Según Hack, toda sucesión de indicaciones con carácter algorítmico, consiste en una serie de indicaciones sobre la realización de un cierto sistema de operaciones en un orden determinado. El procedimiento algorítmico se caracteriza por tomar en consideración todas las alternativas o posibilidades relativas a un problema. Aunque los algoritmos garanticen un número infinito de posibilidades, en muchas ocasiones ese número es elevado y exige emplear mucho tiempo. Una de sus ventajas sería, si el problema está bien planteado, acaba encontrándose la solución exacta. Otra de las desventajas sería que muchos problemas no pueden traducirse a una forma algorítmica. En la elaboración de sucesiones de indicaciones se deben tener en cuenta algunos objetivos. Les voy a nombrar los siguientes. Las indicaciones para el trabajo deben ser elementales, es decir, inducir operaciones unívocas, aparecer formuladas con exactitud y ser aplicables con éxito en todos los problemas de un mismo tipo. El algoritmo debe expresar el proceso en un número finito de operaciones que se ejecutan correctamente a partir de ciertos datos iniciales. Permiten obtener siempre el resultado correcto. Los alumnos deben asimilar determinadas sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico. Una SICA es más potente en las medidas que resuelven problemas más generales. No se elabora para resolver un problema en particular, sino una clase de problemas del mismo tipo. También se podría decir que las SICAs no son creadores de nuevos conocimientos, sino que son sistematizadoras del conocimiento ya creado. Bueno, compañeros, a continuación analizaremos el ejemplo de elaboración de SICA empleando procedimientos heurísticos en geometría. Bueno, nos dice que para asegurar el nivel de partida se deben recordar los siguientes contenidos. O sea, para realizar este proceso heurístico debemos saber las definiciones de un segmento y la mediatriz de un segmento. También el teorema sobre la desigualdad triangular, los axiomas de la circunferencia C1 y C2, las figuras planas como el trapezoide simétrico y el cuadrilátero equilátero. También el teorema sobre el cuadrilátero equilátero o un rombo. Y también los pasos para realizar una construcción geométrica. A raíz de esto vamos a analizar los siguientes pasos. Bueno, nosotros ya tenemos un segmento, ¿verdad? Y lo que haremos será construir su mediatriz. Bueno, y lo primero que debemos de hacer para realizar este problema heurístico nos dice la pregunta: ¿qué es lo dado y qué es lo buscado?
Bueno, lo dado va a ser únicamente toda la información que nos brinda el problema, ¿verdad? Y lo buscado va a ser toda la información que nosotros pongamos sobre la mesa. Como ya lo dijimos, como que es un segmento, el segmento de la mediatriz, etc. Y lo que haremos en este paso será separar estas dos informaciones. Bueno, aquí la pregunta 2 y 3 nos dice, ¿qué conceptos aparecen en el ejercicio? Y 3, que sustituye el concepto de mediatriz por su definición. Bueno, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. ¿Qué quiere decir esto? Que permítanme un dibujo. Que estos sabemos que es un segmento, ¿verdad? Y que, y que en la mediatriz va a ser la recta perpendicular, es decir, la recta que va hacia arriba, formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Bueno, esto es lo que se refiere con mediatriz. Y por el siguiente paso que nos dice sustituir el concepto por su definición. Bueno, aquí nos dice, ¿es posible ilustrar lo dado y lo buscado en una figura de análisis? Bueno, aquí como primer paso debemos de hacer la construcción de la figura de análisis y también considerar el problema resuelto y el trabajo hacia atrás. ¿Qué quiere decir el trabajo hacia atrás? Hacia atrás es que analizaremos todo lo que hemos venido realizando. Bueno, aquí en esta gráfica podemos analizar que este es el segmento PR, ¿verdad? Segmento PR y lo graficaremos así. Ahí, perdón. Ya, bueno, aquí tenemos un poco más avanzado y ya con el rombo y con su punto medio. Y si podemos analizarlos, aquí nos vienen otros dos puntos, que es el punto Q y el punto S. Y como podemos ver, el punto S sería la mediatriz, ya que es perpendicular al segmento P. Y de esta forma también podemos utilizar el otro tipo de rombo, ¿verdad? Que ya lo analizaremos más adelante. Bueno, aquí viene un paso donde la pregunta es muy larga, pero sencilla. Nos dice, ¿cómo podemos encontrar una recta perpendicular al segmento PR que pase por su punto medio utilizando solamente regla y compás? ¿Y qué figuras hemos estudiado para que puedan ayudarte a hacer esta construcción auxiliar para lograr el objetivo? Es decir, la resolución mediante la heurística. Y aquí podemos ver que nosotros hemos estudiado el trapezoide simétrico, que era la tercera figura, que vieron que estaba un poco caída, y el cuadrilátero equilátero o el rombo, que es la figura que estaba en segundo, ¿no? El cuadrilátero equilátero, y al ser todos sus lados iguales y con solo una abertura del compás, se puede realizar esta construcción. ¿Y de qué le estamos hablando? Precisamente de esta figura de aquí, que es el rombo, ¿verdad? Con esta podemos realizarlo de mejor manera. Como pregunta 6 tenemos, ¿qué teorema hemos estudiado sobre el cuadrilátero equilátero? Y nos dice que para todo cuadrilátero equilátero o rombo se deben cumplir lo siguiente: que los lados opuestos sean paralelos, que las diagonales se bisecan y son perpendiculares entre sí. Es decir, si trazamos unas diagonales por el rombo, deben bisecarse, que quiere decir que todas lleguen al mismo punto. Y que también las diagonales se bisequen en los ángulos del cuadrilátero.
Y el siguiente paso, el 7, nos dice qué elementos serán el segmento PR y su mediatriz del cuadrilátero equilátero. Entonces, serán una diagonal y la recta que contenga la otra diagonal. Como ya analizamos, nos dice la pregunta, ¿qué elementos serán el segmento PR y su mediatriz del cuadrilátero equilátero? Como ya lo teníamos graficado, este va a ser el punto P, el punto R, el punto S, el punto Q y el punto M. Entonces, este va a ser el segmento, ¿verdad? O sea, va a contener a P y a R. La mediatriz será S, que será esta otra recta. Y la diagonal y la recta que contenga la otra diagonal. ¿Qué queremos decir? Las diagonales eran estas, ¿verdad? Y serían estos puntos, todos estos puntos que tenemos aquí. Como paso 8 nos dice qué propiedad debe cumplirse para que exista Q y S. Y aquí es donde se debe cumplir la desigualdad triangular. Es decir, que no sean parecidas al triángulo, o sea, la misma pregunta lo dice. Que sean iguales al triángulo. Y es decir, que 2 sea mayor al segmento PR. O sea, que 2 unidades deben ser mayores. Y como paso 9, ¿cómo proceder entonces para construir la mediatriz del segmento PR? ¿Qué se debe hacer primero y como posterioridad? Al responder esta pregunta se va elaborando un algoritmo para la construcción de la mediatriz de un segmento dado. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos concluir que para la elaboración de sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico es necesario que el maestro planifique un sistema de preguntas apropiado. Y también es de gran importancia que los estudiantes lleven modelos de cómo elaborar sucesión de indicaciones con carácter algorítmico, que permitan formar una base orientada.